jóvenes, ¿cómo están? ¿Andan todo bien? Nada más estoy terminando de aceptar a todos para que estén reunidos todos y comenzamos. Ok. Ahora vamos a ver sobre fundamentos de derecho o principios del derecho. Estábamos muy bien, ya vimos lo que son las fuentes del derecho, muy bien, vimos la clasificación general del derecho, el derecho subjetivo, muy bien, el derecho objetivo, muy bien, el derecho público, muy bien, el derecho privado, el derecho externo. Ahora vamos a empezar a ver los hechos y actos. No. Espérenme tantito. Ok, sí. Vamos a ver ahora actos jurídicos y su clasificación. La clase pasada vimos los hechos y actos jurídicos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver los actos jurídicos y su clasificación. Los hechos jurídicos, espérenme porque tengo que aceptar a Paola. Los hechos jurídicos más importantes son los actos humanos. El acto es una acción, ejecución o modo de proceder y en él interviene generalmente la voluntad. Por acto jurídico debe entenderse como la manifestación de la voluntad que consiste en la ejecución de un hecho jurídico voluntario e intencionado. Los hechos jurídicos en que interviene la voluntad, voluntarios, pueden a su vez dividirse en dos especies, los intencionados y los no intencionados. Ahora, los intencionados, a la voluntad de realizar el acto, se une la intención de crear, modificar, transferir o extinguir relaciones de derecho. Cuando esto ocurre, los hechos jurídicos toman el nombre de actos jurídicos. Ahora, al referirse a los actos jurídicos, que son los fenómenos o circunstancias a los cuales atribuye la ley efectos jurídicos que se realizan por la intervención de la voluntad humana y con la intención de crear, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas, o dicho sintéticamente, y dado el conocimiento
de los conceptos anteriores, hechos jurídicos voluntarios e intencionados. Como ejemplos de ellos podríamos citar la compraventa de un paquete de viajes, el matrimonio, entre otros. La segunda división de los hechos jurídicos voluntarios, los no intencionados, es la que comprende todos aquellos en los cuales no existe o no puede existir en quien los ejecuta la intención de crear, modificar, transferir o extinguir las obligaciones que producen, pero que no obstante la ley hace que produzcan determinados efectos. Por ejemplo, serán hechos jurídicos voluntarios y no intencionados los actos llevados a cabo por un menor de edad. En generalidad de los casos, los delitos, etc. Conviene aclarar que no debe confundirse la voluntad de realizar el acto con la intención de que éste produzca los efectos jurídicos que de él derivan. En los actos jurídicos voluntarios y no intencionados existe en quien los ejecuta la voluntad de realizar el acto. Por eso se llaman voluntarios, pero falta la intención de producir los efectos jurídicos que de dicha realización deriven. Por ejemplo, una persona comete el delito de robo, evidentemente tuvo la voluntad de realizar el acto. Este fue voluntario, pero es lógico suponer que no quiso producir los efectos jurídicos que dicho delito trae aparejados: reparación del daño, devolución de la cosa robada, es decir, no quiso crearse obligaciones legales. En este sentido, se dice que el hecho fue voluntario, mas no intencionado. De lo anteriormente expuesto se define al acto jurídico como la manifestación de la voluntad que consiste en la ejecución de un hecho jurídico voluntario e intencionado, tal y como ya lo habíamos indicado con anterioridad. Ahora bien, yo les voy a decir un acto no voluntario. Un sobrino mío se quedó solo, ahorita el muchacho debe tener 15 años. Sí, tiene 15 años, ¿qué será? Cuando tenía 10 años o 11 años, estaba solo en su casa, malamente va. Y era en diciembre, bueno, no me acuerdo, en diciembre es lo de que apoyemos al Teletón, ¿no? En el mes de diciembre o noviembre, por ahí. Marca 999 y que depositas y X, ¿verdad? Pues este chamaco, mi sobrino, agarra y habla y empieza a decir que te decían que apoyaras y que aportaras dinero y todo. Entonces, ¿qué pasó? Que este muchacho marca y teclea todos los números y luego ya te dicen que cuánto dinero deseas aportar. Pues él puso 1,000 pesos, o sea, puso el 1000 y ya, así lo pasó. Y ya colgó la llamada y luego al siguiente mes cuando llega el recibo, oh sorpresa, que le estaban cobrando 1,000 pesos a mi concuño porque a Teletón, y dijo él, yo nunca le mandé dinero a Teletón y yo no aporto dinero al Teletón.
¿qué pasó? Que le pregunta a su hijo, al más chico, y le dijo, no, yo no, papá, yo no hice nada. Le pregunta al otro hijo que si de casualidad él había hablado para aportar al Teletón, y luego le dijo que sí llorando. El niño va, que le dijo que sí, que porque estaban pidiendo mucha ayuda a los discapacitados. Entonces ya cuando dice eso, se le quiso caer la cabeza de vergüenza, porque ya para eso ya se había peleado en Telmex por ese cobro. Y pues ya lo tuvo que aceptar, porque si lo no, pues como ahora dices, no, siempre no, ¿cómo te devuelven el dinero si ya está donado, verdad? Entonces, ahí es, o sea, él le nació de corazón apoyar a esa gente, ¿va? Ahora bien, no sé, cuando eres niño, que iban al Oxxo o a una tiendita de esas esquineras y que se robaban un chicle o un dulce, se lo metían en el pantalón y se salían de la tienda sin pagar. Pues eso es voluntario, ¿va? ¿Por qué? Porque sabes que te lo vas a llevar. Ahora, si fuera una persona discapacitada o que no tenga bien sus facultades, pues no sabe lo que está haciendo a lo mejor, ¿verdad? Pero no sabe que ese es un robo. Para él es normal a lo mejor salirse con algo. Pero pues no está bien, sabemos que no está bien, ¿verdad? Si a tú a un niño le dices, deja eso, y lo tiene que dejar, ¿verdad? A veces se salen llorando que porque no le compraron el perrito, no le compraron el dulce, o hacen la chiflazón y hay papás que terminan comprándole el juguetito que el niño agarró. Pero hay cosas intencionadas y no intencionadas, y lógico, cuando eres niño, pues no entra mucho ¿cómo se llama? No entra mucho para poner un alto, vaya. Porque ya cuando estás más grande, pues ya empiezas tú que si haces algo malo, pues vas al bote o tienes tus perjuicios, ¿va? Entonces, poco a poquito va evolucionando todo eso. Ahora bien, las especies de los actos jurídicos. Las especies de los actos jurídicos, o sea, el derecho, ha establecido diversas clasificaciones de los actos jurídicos, atendiendo a causas también diversas. Señalaremos aquellos que por estar incluidos en el Código Civil tienen mayor importancia. El número 1 son unilaterales y bilaterales. Los unilaterales son los actos jurídicos en que solo interviene en su realización la voluntad de una de las partes. Por ejemplo, la donación y el testamento. En estos ejemplos se ven claramente cómo los únicos obligados son el testador y el donante, persona que hace la donación, que fue lo que le pasó al niño que les platiqué. Son bilaterales los actos en que ambos contrayentes quedan obligados respectivamente el uno hacia el otro. Ahora bien, la palabra bilateral significa obligatorio para ambas partes. En la compraventa, por ejemplo, el vendedor está obligado a entregar la cosa vendida y el comprador pagar por el precio convenido entre ambas partes. Muchas veces pasa eso, hay veces que compra una sola persona, bueno, ahí no hay tanto problema, pero ya cuando firman dos personas, que dos personas están comprando, ahí ambas partes se hacen responsables de pagar todo. Ahora bien, el número 2 son onerosos
y gratuitos. Se dice que los actos jurídicos son onerosos cuando cada una de las partes que interviene en la celebración del acto se obliga a dar o a hacer alguna cosa, resultando de su celebración mutuos provechos y cargas. Ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, el hospedaje, entre otros. Estos casos, cada uno de los contratantes está obligado a una prestación. Cada parte asume para sí una carga, pero también espera obtener un provecho. Hay cargas y beneficios recíprocos. Son los onerosos es cuando tú contratas algo, pues tienes que pagar y sobre ese pago se te va a dar un servicio. Los actos jurídicos son gratuitos. A título gratuito, cuando una de las partes procura que la otra obtenga una ventaja sin obtener para sí provecho alguno, en esta forma los beneficios que derivan del acto corresponden solo a una de las partes que en él intervienen. Ejemplo, la donación pura y simple, es decir, la que se hace sin condición ni gravamen. En este puesto, el único que obtiene ventajas beneficiario es el donatorio, quien recibe la donación. Esas donaciones muchas veces se hacen, por decir, a las iglesias. Es que ponen si hay alguien que done juguetes o ropa que ya no se utilice pues, para la gente pobre. Entonces, tú lo donas sin nada a cambio. O sea, tú regalas, das algo y no vas a recibir dinero ni nada. Entonces, eso es voluntario. Es una donación porque te nace donar algo y es gratis. O sea, tú no cobras nada. Es más, a ustedes les cuesta porque ustedes todavía tienen que llevarlo. A veces hay ocasiones en que ellos les dicen, bueno, si me donas algo, pues yo paso por ellos, porque tienen un mueble en donde ir por ellos, ¿va? De lo contrario, pues uno, si quieres hacer la buena causa, bueno, pues tú se lo llevas, ¿verdad? Ahora, el número 3, entre vivos y por causa de muerte. Se dice que los actos jurídicos son entre vivos cuando sus efectos se producen en la vida de las partes que lo realizan. Por ejemplo, el matrimonio, la compraventa, el mutuo, etc. Por causa de muerte, son los actos cuyos efectos se producen después de la muerte de la persona que los celebró. El testamento es el ejemplo clásico de esta especie de actos. O sea, muchas veces dejas herencias en vida, entonces cuando ya uno se muere, pues ya se respetó. Y también el testamento, que dejas un escrito, está notariado, y ya cuando uno se muere, los hijos ven ese testamento y ya cada quien agarra sus pertenencias. ¿Ok? El número 4, conmutativos y aleatorios. Pertenecen a la primera categoría aquellos actos en que las prestaciones que se deben las partes son inmediatamente ciertas, de tal modo que quien lo celebra sabe desde luego las cargas y ventajas que asumirá. Por ejemplo, la compraventa, la permuta, etcétera, corresponden a la segunda categoría. Los actos cuyos efectos en cuanto a las cargas y ventajas para una de las partes o para todas ellas dependen de un acontecimiento futuro
e incierto que hace imposible conocer en el momento de celebrarlos las cargas o ventajas que habrán de obtenerse. Ejemplo, la apuesta. En este caso no se conoce la ganancia o pérdida, sino que hasta que ocurre el acontecimiento futuro e incierto del que dependen aquellas. Y luego el número 5, los momentáneos y de tracto sucesivo. Se llaman momentáneos los actos cuyos efectos se producen en el momento de su celebración. Ejemplo, la compraventa son de tracto sucesivo, aquellos cuyos efectos que se prolongan en el tiempo. Ejemplo, el arrendamiento, el contrato de trabajo, etc. Ahora bien, yo quiero que Rafael, como todo buen licenciado, nos va a decir qué entiende por unilaterales y bilaterales. Por unilaterales y bilaterales, ¿verdad? Así es. Pues unilaterales que solo fluyen en un solo sentido, por un solo corriente, por ejemplo, ya sea de derecha a izquierda y solamente de ahí. Y bilaterales, que es algo recíproco, algo que se está, pues, bueno, pues la misma frase lo dice, la misma palabra lo dice, perdón, que está respondiendo, que está en, ¿cómo se llama? Como en círculo, por así decirlo. Muy bien. Ahora, yo quiero que Jesús Vázquez nos diga qué se entiende por onerosos y gratuitos. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Onerosos? Onerosos, así es. ¿Qué entiende usted por ser onerosos y gratuitos? Onerosos y gratuitos. Algo que alcance para todo público. Algo que alcance para todo público. Ok. ¿Y debe ser gratuito todo eso? ¿O cómo lo...? Pues en pocas palabras, sí. Ok. Paola, ¿usted me puede decir qué entiende por onerosos y gratuitos? Oneroso es algo molesto. ¿Es algo molesto? Sí, algo que provoca molestia. Gratuitos es pues algo que, hablando en derecho, es como es gratis. Así es. Por decir, ahorita por decir, si usted sale a la calle y quiere darle dinero a una persona o a una persona que necesite dinero, usted se lo va a dar de corazón, o sea, no le va a cobrar nada a la persona, ¿va? A lo mejor no le das dinero, a lo Ajá, mejor le das comida, o, o a lo mejor le das sí, un pantalón o algo, ¿va? Entonces, te nace a ti te cuesta porque en su tiempo te costó, o a lo mejor lo compraste, pero se lo das a una persona porque sabes que realmente lo necesita, ¿va? Y aparte te nació, porque hay gente que también si no te nace, no vas a dar. Aunque una persona te pida y no te nace, tú no le vas a dar. ¿Estamos de acuerdo, va? sí. Ahora, ¿a quién? Ana. ¿Qué se vio en el punto que dice entre vivos y por causa de muerte? ¿Me lo puede repetir, profe, por favor? Claro que sí. ¿Qué se vio en el punto entre vivos
y por causa de muerte. La verdad no lo entiendo muy bien, profe. No se apure. Edgar, para usted, ¿qué se vio en el punto entre vivos y por causa de muerte? Permítame, profe, tantito. Claro que sí, Ya Edgar. apagué. Ahora sí, ¿me puede repetir la pregunta, profe? Claro que sí. ¿Usted qué entendió por el punto que vimos que dice entre vivos y por causa de muerte? ¿Cómo le digo? No sé, profe, tengo la mente en blanco. Tiene la mente en blanco. No se apure. Se vio lo de los testamentos. Ándele. ¿Qué pasó ahí, Paula? Se vio lo de los testamentos, que cuando estás vivo haces tu testamento para ver cómo repartes tus bienes y cuando ya te mueres, ya cada persona se hace de lo que tú le dejaste. Así es. Pero está muy bien eso. O también ves que muchas veces, estando vivo, cuando uno tiene mucho dinero, puedes heredar dinero o bienes. Yo digo dinero, pero pues son bienes más bien. Dinero, bienes o lo que sea. Y puedes hacer ¿cómo se llaman? Tus herencias, puedes dejar herencias en vida. O lo haces en un testamento y ya cuando se mueran, o sea, cuando se muera uno, se mueran las dos, una pareja, pues ya los hijos pueden agarrar todo lo que se dejó de herencia, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay de dos formas. Antes de morir si vas a hacer un testamento, o si puedes hacer, eso tiene un nombre, cuando son herencias en vida, cuando uno quiere hacer herencias en vida antes de que ellos mueran. Entonces van y ponen las herencias, los bienes, a nombre ya de los hijos o de las personas que se heredaron, ¿va? Por decir, yo me acuerdo que mi abuela, en paz descanse, siempre venía, mi abuela es de México, venía aquí a Monterrey y nos decía, el anillo de tu abuelito pues es para tu papá, el anillo mío es de tu tía la chata, y empezaba a decirnos lo que nos iba a heredar. El día que mi abuela muere, como ella ya sabíamos todo lo que nos decía, pues ya tú podías entrar y decir, esto me lo heredó mi abuelita. ¿Por qué? Porque me dijo a mí, ¿verdad? Entonces, pues tú agarrabas el bien que te dejaron. Pero ella lo dijo en vida y ya cuando ella murió, pues ya fuimos y lo agarramos, ¿verdad? Entonces, todo eso entra ahí. Ahora bien, Rebeca, ¿qué son los conmutativos y aleatorios? Los que, perdón, profe. Conmutativos y aleatorios. O sea, en el derecho, ¿verdad? Estamos viendo cosas de derecho de conmutativo y aleatorio. No, no sabría cómo explicarme. No sabes cómo explicarte. Sí, es que tengo como que la idea, pero no sé si esté bien y no sé cómo decirlo, con qué palabras. A ver, tú desahógate, sin miedo al miedo. Tú desahógate. Bueno, aleatorio es como que hay varias. Ay, a ver.
y es como que de escoger. ¿Ok? ¿Sí? A ver, ¿Y la otra cuál era, perdón? dice conmutativos y aleatorios. La otra no sé cómo, no sé, profe, pero esa que le dije, pues, aleatorio, sí. Yo creo, yo pienso eso. Por decir, les voy a platicar algo con este punto. Cuando nosotros recién salimos de la Ciudad de México, nos fuimos a vivir a Torreón, a Torreón, Coahuila. Y ahí mi papá, como se asoció con unos tíos míos, pero antes de que se asociara, mucho antes, recién llegados, empezó a, como no había trabajo, había austeridad de trabajo en Torreón, pues él empezó a comprar unos terrenos, porque él traía dinero, y empezó a construir, él es arquitecto, hizo 2 casas para vender, o sea, las hizo a gusto de él, pero con lo que realmente se necesitaba, y luego ya pues las puso a la venta, ¿verdad? Es más, hubo muchísima gente que llegaba cuando estaba en construcción y le decía, primero pues para ver si podía construir mi papá otras casas, mi papá pues se ponía a sus órdenes, y otros decían, bueno, ¿por qué no me termina esta casa y yo se la compro? Pues así surgió con un matrimonio, o sea, todavía no la terminaba y ya se la querían comprar. Entonces mi papá le decía, ¿cómo ves? O sea, entonces veme diciendo qué es lo que tú quieres que le ponga para terminar tu casa, o quieres que yo la termine a mi gusto y luego ya te la vendo. No, pues el chiste es de que ya los señores ya pues, hicieron una compraventa ahí, apalabrado nada más, o sea, en escrito, pero apalabrado, y dio dinero la pareja, vaya, eran unos recién casados, y ahí sí convenía porque, ¿cómo se llama? Lo que iban a hacer ahí era, ya el señor le iba a decir los acabados que quería para la casa y todo, y mi papá ya le iba invirtiendo, y luego ya le dio el precio, el valor total de la casa. Pues muy bien, hace cuenta que mi papá termina la casa, le da otra parte de dinero ahí, y ya cuando iban a hacer la venta, ahora sí ya que iba a hacer el señor el pago total, que aparte no tenía el dinero así todo junto, resulta que se divorcian. O sea, eran unos recién casados y en ese inter de cuando ya se iba a hacer el contrato, el pago, y a ir con un notario y todo, se separan y ahí empieza una bronca muy fuerte. ¿Por qué? Porque como ya había dinero de por medio, o sea, ya se había pagado una parte de esa casa, entonces ahí mi papá ya no podía deshacer el negocio como diciendo, bueno, les devuelvo el dinero y yo vendo mi casa por otro lado y se acabó. Entonces ahí entró abogados, se hizo un caos, tardamos mucho, bueno, tardó mucho mi papá en ese entonces para vender esa casa y finalmente se vendió, o sea, se arregló, o sea, ya entre los dos tenían que pagar la casa y luego la iban a vender o a lo mejor la iban a comprar, pero cada quien tenía que meter la mitad de dinero. Entonces ahí es donde entran los conmutativos o los aleatorios, donde las dos personas tienen que solventar los gastos o las cosas, los bienes o lo que hagan durante ese periodo de tiempo. ¿Ok? Ahora bien, ¿quién me puede explicar los sucesos de los momentáneos y de tractos sucesivos?
Los, los momentáneos o de tractos sucesivos son los que son por momentos en específico que nadie sabe qué va a pasar. O sea, nadie sabíamos, por decir que yo hice una casa, por decir hubo un temblor o un huracán y se cayó. Pues nadie sabe eso, ¿verdad? Es lo que sucede con el día a día. Entonces, ese es un tipo de derecho también, ¿verdad? Cuando uno tiene un departamento y hubo, por decir, cayó un rayo y se quemó todo el edificio, ¿qué va a pasar ahora con mi dinero invertido ahí? O sea, la recuperación que vas a tener y todo. ¿Ok? ¿Alguna duda, jóvenes, hasta ahorita? No, de momento, No, profesor. maestro, ninguna. ¿Todo bien? ¿Ya andan cansadones? Ya andan cansados. ¿Todavía tienen otra clase o ya terminaron hoy? Ya terminamos por hoy. Y anda cansada, Paola. Nombre. No, hombre, todavía quiere seguir, ¿verdad? Trabajando. Oye, ahorita una comidita a gusto y luego a dormir, ¿va? No. ¿No? Mm-mm. Ahorita va a ver al novio. No. Tampoco. ¿Ya ves? No, está bien, ¿no? Pues si no hay dudas ni nada, pues nos vemos el día de mañana, jóvenes. Nos vemos. Se Mañana, cuidan, profesor. que les vaya súper bien. Igualmente. ¿Todo bien, Rebeca? Ahí ya se